Si tuviera que elegir dos dulces, sin duda, cualquier elaboración a base de yema pastelera y el mazapán. Además es súper divertido con el mazapán formar figuritas y disfrutar un montón en casa. Y no solamente eso, comer mazapán en cualquier época del año me lleva a la Navidad. Para hacer un buen mazapán casero, tan solo necesitamos tres partes básicas. Una buena almendra molida, almíbar que vamos a hacer y un chorrito de miel. Lo primero, almíbar. Vamos a incorporar en esta sartén el azúcar, el agua y dejaremos simplemente que dé un hervor suficiente, con que esté 2 minutitos más o menos, no más, hirviendo, tendremos un almíbar delicioso. Ese almíbar, cuando ya haya hervido, lo separaremos y dejaremos que se enfríe un poquito. Mientras tanto, en un bol vamos a incorporar la harina de almendra y en cuanto que tengamos el almíbar, le añadiremos un poquito de miel y mezclaremos todo. Almíbar que ya lo he separado y he dejado que se tempere un poquito, al cual le voy a incorporar un chorrito de miel. Rápidamente la miel se va a mezclar y ahora con suavidad vamos a ir incorporando este almíbar sobre la almendra, sin dejar de remover. Cuando tengamos una masa homogénea, lo volcaremos en la tabla de trabajo y lo amasaremos, pero ojo, no hay que emocionarse mucho porque si estamos mucho rato amasando, la almendra puede empezar a soltar mucha cantidad de grasa. Por eso hay que amasarlo lo justo y necesario. Bueno, ya tenemos la masa hecha, vamos a volcarla ahora en la mesa de trabajo y es importante que cuando ya haya quedado perfectamente homogénea, todos los ingredientes unidos, si la masa quedase muy blanda, se puede corregir con azúcar glass, un poquito de azúcar glass, que va a hacer que esta masa quede mejor y que no se nos pegue en las manos. Una vez que está la masa totalmente hecha, como esta que tenemos aquí, vamos a dejarla reposar por lo menos 1 hora en la nevera y envuelta en papel de film para evitar que se reseque y que le salga una costra. Y ahora solamente nos falta hacer figuritas. Para ello, retiramos el papel, vamos a cortar a la mitad y es muy importante hacer porciones de igual tamaño. Las figuritas que vamos a hacer serán quesos, panes, ratones y conejos. ¿Cómo empezamos las figuritas? Pues siempre vamos a partir de una bolita que vamos a hacer. Recordar, insisto, de igual tamaño. Primero hacemos bolitas bien amasadas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar de la más fácil a la más complicada. Para hacer el queso, la bolita la vamos a aplastar, que tenga forma de queso. Le haremos unas incisiones y sacaremos un cuarto, como una cuña de queso. La colocamos encima y aquí tendríamos ya la más fácil, el quesito. A continuación, la barrita de pan. Simplemente vamos a estirar para que nos quede un poquito a lo largo, presionamos, le damos un poquito de forma en los bordes y le hacemos las marcas, pero para que sean un poquito más gruesas, en lugar de con el filo del cuchillo, con la trasera del cuchillo. Aquí tenemos ya nuestro pan. ¿Y qué nos falta por hacer? El ratón, muy sencillito. De la propia bolita vamos a quitar como una cuarta parte más o menos. Volvemos a hacer otra bolita y vamos a presionar más por un lado que por otro, de forma que nos quede, como veis, con forma de pera. Nos queda una forma de pera. Ahora, del trocito que nos hemos guardado, quitamos una porción para hacer el rabito. Simplemente hacemos una bolita, estiramos la forma del rabito y en la parte más ancha, pues venga, se lo vamos a colocar. Aquí ya tenemos la parte trasera de nuestro ratón.
y con la otra parte los ojos o las orejas. Vamos a estirar y justo dividimos como en dos, pero sin llegar a romper ni mucho menos. De manera que nos queden como dos protuberancias, como dos bolitas. Pues venga, se lo colocamos aquí, presionamos bien para que no se caiga y aquí ya tenemos nuestro ratón. Venga, los ratones con los ratones. Y para hacer un conejo muy sencillo, cogemos la última bolita y vamos a hacer un cilindro. Estiramos un cilindro y este es muy sencillito. Una vez que ya tenemos el cilindro totalmente estirado, lo que vamos a hacer con él va a ser a la mitad. Ahí está. Y luego a continuación, una vez que ya lo tenemos en paralelo, doblamos otra vez. Doblamos, le levantamos un poquito aquí las orejitas y aquí ya tenemos ese conejito. Tanto los quesos como los panes, como los ratones o en este caso los conejos van a ir pintados con yema y el horno ya lo tengo muy importante precalentado. El mazapán simplemente necesita un toquecito de grill, ni más ni menos. Lo que tarde la yema en coger color, ni más ni menos, porque si lo dejamos más tiempo se nos quemaría y amargaría mucho. Y no debemos de excedernos en el tiempo de horneado, ya que la almendra se puede ablandar y las figuritas se pueden romper. Grill bien caliente, simplemente unos segunditos y retirada. Ya se nos han dorado por completo y momento de servir. Aquí los tenemos. Este mazapán casero, muy sencillito, como veis, el colorido, un espectáculo. Disfrutar haciendo figuritas, estas que os he propuesto u otras, también es un buen regalo y los podemos conservar en la nevera si queremos durante un par de semanas sin ningún problema. Pues venga, vamos a ir poniendo un quesito por aquí, el ratón cerca vigilándolo, trocito de pan, ponemos por aquí el conejito, otro ratón más y en cuanto que estén fríos, listos para degustar. Yo desde luego no me voy a contener. Y recordar que el mazapán no es solamente para hacer las figuritas, lo llevan los huesos de santo, lo llevan muchos tipos de turrones, podemos disfrutar de esta masa para cientos de elaboraciones.